Buenas tardes, a mis compañeros y yo nos tocó el tema relacionado con Hadoop, lo que es HDF, Jar, MapReduce. Nuestro grupo está conformado por Daniel Alejandro Calero, Carlos Arturo Carmona, Fabiano Valle y Diego Alejandro Parra. En este caso, pues tenemos varios términos para hablar, pero se irán esbozando a través de todas las diapositivas. En mi particular hablaré lo que es Hadoop, por qué es importante, sus cualidades, cuándo usarlo y cuándo no usarlo, y veremos otros tipos de cosas que se verán más adelante. Pero antes de todo, pues nos preguntaremos qué es Hadoop. Hadoop es un sistema de código abierto que se utiliza para almacenar y procesar y analizar grandes volúmenes de datos, tales como cientos de datos, petadatos, teradatos e incluso hasta datos mucho más grandes. Esta idea surgió como iniciativa de software libre o open source a raíz de que cuando Google hizo varias publicaciones sobre su Big Data o sobre su sistema Big Table de Reduce, dio como resultado el nacimiento de pues, aplicaciones en torno o soluciones en torno como Apache HDF, Apache MapReduce y Apache Base. También se puede escuchar que Hadoop es nada más un framework o algo que permite utilizar el procesamiento pues, de grandes datos para poder utilizar un modelo sobre un modelo de clúster. Pues más adelante veremos que pues es un nodo, que es un clúster y pues que se conforma de varios racks. El origen de Hadoop se remonta pues más o menos a la época del 2004, cuando el ingeniero de software Doug Kaurin por lo entonces trabajaba en Google y pues en uno de sus documentos describía una técnica pues para manejar grandes datos donde se podían desgranarlos de forma más fácil, es decir, pues dividía los datos de una manera, y esta fue la iniciativa que dio como resultado pues Hadoop. Pues en este caso pues veremos por qué es importante Hadoop, en cuestión de que por lo menos Hadoop tiene la característica de capacidad de almacenar datos y procesar cantidad de datos de cualquier tipo al instante. ¿Por qué dice poder? Pues en cuanto al poder de cómputo, podemos decir que utiliza pues el modelo distribuido pues de Hadoop, lo que pues estamos hablando. Pues más adelante veremos que es un nodo, que pues tres nodos conforman un rack y pues mínimo tres racks conforman un clúster. Pero pues la idea es que él utiliza un modelo distribuido que procesa Big Data a grande velocidad. Pues a mayor capacidad de cómputo que se utilice, pues mayor procesamiento se tiene a hacer. Porque dice que es tolerante a fallos. Debido a que pues el procesamiento de datos y aplicaciones está protegido contra fallos en hardware. Pues esto quiere decir que si se afecta un nodo, pues hay tres más para poder seguir con ellos. También se habla sobre la flexibilidad. La flexibilidad es la diferencia entre las bases de datos relacionales que tienen que procesar previamente pues como unos datos antes de almacenamiento, y la diferencia es que pues en Hadoop se puede almacenar tantos datos como se desee, es decir, utilizarlos más tarde. ¿Qué pasa? ¿Por qué se dice que es de bajo costo? Porque pues la estructura de código abierto pues obviamente es un open source, es gratuita y pues emplea hardware muy comerciales, un computador o dos computadores son al alcance de todo el mundo para almacenar grandes datos y cantidad de datos. ¿Por qué dice que es escalable? Se puede hacer fácilmente su sistema para que se procesen más datos con solo agregar más nodos, o sea, se requiere simplemente otro computador más para agregar otro nodo. Y Hadoop utiliza pues que es la arquitectura como tal de clúster, o sea, un nodo maestro y los otros como esclavo o slave master. Pues en respecto con las ventajas de Hadoop, pues también quisiera mencionar como unas cualidades antes de, pues, de saber por qué utilizar Hadoop. Como mencionaba, pues Hadoop respecto a otros sistemas tiene una ventaja muy grande, ya que tiene una eficiencia bastante alta ya por su sistema distribuido. Cuenta con ecosistemas que sirven para graduar o son de gran ayuda del usuario, ya que permite distribuir el fichero en nodos. Pues ahorita en tres diapositivas más o menos veremos cómo es un nodo, qué son los nodos y cómo se conforma. Que no son otra cosa que pues computadores o con commodity hardware. Pues es capaz de ejecutar varios procesos en paralelo en todo momento. Pues esto es debido a su arquitectura como tal, ya que Hadoop maneja una tipo de arquitectura que es Hadoop Common, Hadoop MapReduce y un Manager Resource, que lo veremos más adelante.
Dispone de módulos de control para monitorizar los datos, presenta una opción que permite realizar consultas y también potencia la aparición de distintos add-ons que facilitarán el trabajo de manipulación y seguimiento de toda la información que se almacenen en él. Pues, ¿cuáles son los retos que se vienen a utilizar en Hadoop? Pues lo que pasa es que mi compañero Fabiano Valle les hablará sobre MapReduce, y MapReduce a la hora de programación es un problema que se puede utilizar para todos los tipos de problemas. Existe también una brecha de talento ampliamente reconocida, o sea, pues Map y Reduce es algo que no todos conocen, y pues les quedará un poquito más claro cuando mi compañero hable. En seguridad de datos, ya que pues Hadoop tiene un sistema distribuido como tal, sí es seguro, mas sin embargo sigue siendo vulnerable. Y en su gestión de gobierno de datos completo, pues no se puede tener como un control total, siempre dependemos de el nuevo maestro. ¿Cómo se relaciona la Big Data y Hadoop? Pues en la o sea, pues esta relación se funciona pues desde que la Big Data surgió, almacenaba muchos datos, de hecho eran demasiados datos y esta era necesaria pues manejarla, y una de las primeras empresas que comenzó fue Google. De hecho podría decirse que Hadoop nace en el momento en que Google precisamente urgentemente le da una solución que le permite continuar un proceso de datos al ritmo que necesita. O sea, pues Google en más o menos cuando empezó a crecer o cuando tuvo su boom como tal, empezaron a tener granjas como servidores de búsqueda, y la gran cantidad de datos o su sistema que tenían en esa época no era una solución óptima que se daba, y por tal motivo se busca un sistema distribuido y nace o surge la idea de Hadoop. ¿Cómo funciona Hadoop? Pues Hadoop realiza un procesamiento distribuido, que ya venía hablando mucho de que es un sistema distribuido, y pues de grandes de conjuntos datos como clúster. O sea, los clústeres son los servidores de productos básicos. Hay diferentes tipos de clúster, desde el más sencillo hasta clústeres con demasiada información, y trabajan varias máquinas simultáneamente. En la diapositiva que sigue, no estoy seguro, veremos cómo se conforman un clúster o cómo hacen un rack varios computadores. Esto quiere decir que para procesar cualquier dato el cliente envía los datos, y el programa de Hadoop o HDF almacena los datos, mientras que MapReduce los procesa y YARN divide las tareas. Pues YARN en la actualidad hoy se conoce como un Package Manager, más sin embargo mis otros compañeros explicarán qué es YARN, pero Hadoop utiliza una arquitectura, algo como... Eh, bueno, utiliza dos tipos de arquitectura, una anteriormente y la que es hoy en día. Como le venía hablando con la arquitectura que maneja Hadoop, en Hadoop se distingue cuatro módulos como tal. El Common, eh, el Common Utility los conforman todas las librerías que son necesarias para utilizar jar y MapReduce. El jar como tal es el gestor de recursos de Hadoop. Pues como se hemos dicho, pues Hadoop es un sistema distribuido en distintas máquinas, por lo cual debe haber un gestor de recursos que vaya gestionando esto durante todas las máquinas. Esto quiere decir que él lo maneja. Después sigue el HDSF, es el sistema distribuido de Hadoop. Pues este sistema está instalado en cada uno de los nodos de nuestras máquinas. Y luego por último siguen los procesos MapReduce, que son los procesos que cogen los datos en paralelo o poder paralelizar los datos. Y aquí, como vemos en este momento, pues utilizamos un nodo que es un computador, dos nodos y tres nodos forman un rack. Tres nodos, 2, 3, 4, 5 rack forman un clúster o un Hadoop cluster. Es así como se ve más o menos la distribución de Hadoop en este caso. Pues cómo funciona Hadoop, básicamente pues él manda la petición al nuevo maestro, y este nuevo maestro se encarga de repartir o reparte el trabajo en el clúster como tal, o los esclavos como se dice. Él es el encargado dentro del gestor de Resource Manager en hacer este tipo de petición.
Entonces, pues si viene un dato en bloque o un dato distribuido, él se encarga en repartir a quiénes van esos datos. Y el MapReduce lo explicará mi compañero. Este es el tipo de arquitectura como tal que funciona en Hadoop. Es un nodo maestro. Los nodos esclavos pues manejan lo que es el HDF, que es el programa instalado en todos los nodos. Y Reduce Manager o Yarn, que es hoy en día un Package Manager para utilizar gestor de paquetes, es el encargado de gestionarlos. Pues como venía diciendo, Hadoop se compone de una arquitectura de 4 componentes, que es el Hadoop Common Unity, el Hadoop MapReduce y el Hadoop HDF. Estos son los que conforman como tal toda la arquitectura de Hadoop. Pues y el tipo de instalación que se forma o que se tiene como tal de Hadoop son Standalone, que es un solo nodo, un pseudo distribuido y uno totalmente distribuido. En estas presentaciones continuará mi compañero Diego Alejandro, que es el encargado de explicar qué es Yarn en la actualidad, Yarn cuando se utilizaba para Hadoop. Hola compañeros, hoy vamos a hablar de Yarn. Este es un gestor de paquetes que utiliza Hadoop. En Hadoop viene a ser como un sistema operativo el cual hace la relación entre el HDFS, que es el sistema de archivos, y las aplicaciones o la interfaz con lo que interactuamos los usuarios o el cliente. Yarn está mediando esta información, por eso en esta gráfica se muestra en la zona de la mitad, y estas son las diferentes aplicaciones o las más conocidas que se pueden conectar con Hadoop. Hay muchas más ya en su página oficial o se pueden descargar directamente de la página, ya que aquí se puede subir código, tu código lo puedes subir a Yarn y plantearlo como una solución a algún problema, o sea, lo puedes compartir y asimismo otras personas pueden descargar tu código o tú puedes descargar el código de otras personas para anexarlo a tu proyecto y así de pronto solucionar algún problema que tengas de una forma rápida y pues correcta. Hadoop, como se ve en esta gráfica, añade Yarn en el paso a la versión 2.0. Antes no se tenía este gestor de recursos, entonces pues esto complicaba mucho, limitaba mucho el poder de Hadoop. Cuando aparece Yarn, pues esto abre una puerta increíble porque otras aplicaciones se pueden conectar al Hadoop, entonces pueden utilizar estas cosas tan buenas que tiene Hadoop para el manejo de Big Data y pues hace muy rentable y menos costoso el uso de estas tecnologías. Adentrándonos un poquito en el funcionamiento de Yarn dentro de Hadoop, vemos la arquitectura de Hadoop, que son los nodos. Hay un nodo maestro y n nodos esclavos. Dentro de cada nodo habitan unos procesos que para Yarn reciben el nombre de Resource Manager en el nodo maestro y Node Manager en el nodo esclavo. Así como HDFS también tiene el Name Node y el Data Node, y estos tienen responsabilidades en Yarn también. Aquí voy a nombrar pues, los 4 componentes sobre los cuales se basa la estructura y el manejo, la gestión de datos de Yarn, que sería el Resource Manager, el Node Manager, el Application Master y el Container. Cada uno tiene unas funciones puntuales. En el Resource Manager tenemos, esta es la cabeza, o sea, él conoce toda la parte, todo lo que tenga que ver con los nodos esclavos, recoge la información, envía la información, le delega los procesos a cada nodo y además conoce todos los recursos que tiene para utilizar. El Node Manager está en los nodos esclavos y
acata la información que le entrega el Resource Manager, envía un estado de salud al Resource Manager para que el Resource Manager tenga conocimiento de esto. No más, Resource Manager le envía el proceso que debe llevar a cabo, este funciona en su nodo y este es el que lleva a cabo la parte que le toque a él analizar. El Application Master y el Container. Bueno, el Container es el sitio donde están los recursos. Él sabe la CPU, él tiene cuánto disco tiene disponible y las cosas que dentro de ese cluster, dentro de ese nodo están disponibles. El Application Master se despliega junto al Node Manager. Este controla monitoriza la ejecución de las tareas usando el contenedor. El contenedor ya sabemos que contiene, que tiene la memoria y la CPU disponible. Este negocia los recursos que va a utilizar con el Resource Manager y una vez el Resource Manager le envía el trabajo que debe realizar, este tiene la obligación de finalizar la tarea. Este a su vez también proporciona la tolerancia a fallos, dado de pronto el caso que si experimenta una falla en un nodo, este tiene la obligación de reiniciar el nodo para evitar algún problema. Bueno, de Yarn podemos decir que es muy rápido, ya que los paquetes que descarga son almacenados en el caché. Esto permite que el tiempo de instalación sea muy rápido. Es seguro, ya que mantiene un código de seguridad de cada paquete instala para asegurar la integridad de cada paquete. Es confiable, ya que lleva un log file y este garantiza la integridad de los datos dentro del archivo. Yarn es capaz de garantizar que un programa funcione en un sistema de la misma forma que en cualquier otro sistema. Bueno, eso es todo para Yarn. A continuación mi compañero les seguirá hablando sobre MapReduce. Bueno, mi nombre es Fabián Ovalle. Yo les voy a explicar la parte de MapReduce. MapReduce es muy importante porque funciona como un modelo de programación que está más orientado a la ejecución en paralela y distribuida entre múltiples computadores. Esto lo vamos a utilizar cuando nuestro problema contiene muchísimos datos. Por ejemplo, cuando estamos hablando de terabytes o petabytes. Entonces, la idea de MapReduce es como una forma de poder distribuir este trabajo para que funcione de forma simple, rápida y que sea escalable. Con MapReduce la ayuda que tenemos es que cuando tenemos que manejar estas grandes cantidades de datos, simplemente con ensamblar una gran cantidad de máquinas no va a ser suficiente. Por lo tanto, necesitamos una buena estrategia para dividir este trabajo. Entonces, en eso nos ayuda MapReduce, que es un modelo de programación que nos ayuda a estructurar todo ese poder de cómputo para poder hacer el mismo trabajo en muchísimas máquinas, y estas máquinas no tienen que estar conectadas directamente en todas sus fases. Así que con esta organización aprovechamos al máximo el poder de cómputo. Por eso mismo ahora les voy a hablar un poco del origen de MapReduce, que como todas las tecnologías surge cuando las personas se encuentran ante un problema. En este caso fue la empresa de Google, que a pesar de tener mucho poder de cómputo, muchísimos servidores para procesar datos, estaban teniendo problemas para calcular el PageRank, que era un sistema de clasificación web donde medían como la importancia que tenía un sitio web. Entonces
Para calcular esto, ellos analizaban todos los enlaces a los cuales una página apuntaba. Entonces, entre más enlaces tenía una página, o sea, entre más veces habían sido referenciada por otros sitios web, se consideraba que esa página era más importante y tenía más page rank. Pero también calculaban que si una página era referenciada, también cuál era la importancia de las otras páginas que habían referenciado a esa misma. Por lo cual tenían que manejar muchísimas matrices, y para calcular esto era una gran cantidad de datos, porque el índice de Google contiene millones de páginas. Para solucionar ese problema fue que surgió la idea de MapReduce, que ahora sí permitía distribuir ese trabajo de buena forma, distribuir esos datos entre muchísimas máquinas. Antes de entrar en detalles sobre cada parte del proceso de MapReduce, pues bueno ver como una vista general de lo que hace esta tecnología. Primero que todo vamos a tener una entrada que serían en este caso las grandes cantidades de datos que vayamos a manejar. A eso le vamos a aplicar algún proceso, que es lo que vamos a explicar ahora en la fase de mapeo, y al final vamos a tener una salida con nuestros datos ya procesados. Entonces con esta información ya podemos ver un poco más sobre el concepto específico de cada proceso que realiza MapReduce. Voy a hablar también de algo muy importante, que es la composición de MapReduce. MapReduce está compuesto por diferentes como fases o diferentes etapas. Digamos que la primera etapa por la cual pasa en el proceso de MapReduce es la etapa de mapeo. Luego seguimos con la etapa de shuffle, aunque esto es digamos que invisible para el programador. También MapReduce cuenta con esta etapa. Y por último tenemos la etapa de reducción. Ahora en la etapa de mapeo vamos a tomar una entrada de datos, y toda la información que se ingrese debe venir en forma con una clave y un valor. A todos estos pares de clave y valor, lo que vamos a hacer es aplicarle un proceso que le cambie que tome valores y les cambie la clave, una nueva clave de acuerdo al problema que tengamos. Ahora, por ejemplo, vamos a explicar un problema para contar palabras, cómo deberíamos de cambiar la clave. Después de que procesamos las nuevas claves en la fase de mapeo, esas claves no van a estar ordenadas de acuerdo a cómo las necesitamos. Entonces en la fase de shuffle lo que hacemos es ordenar esas claves para así poder enviarlas a la fase de reducción. En la etapa de reducción recuperamos la información de la etapa de mapeo, y así cada reducer puede procesar los datos que fueron asignados a una misma clave. Y como ahora en esta fase de reducción tenemos como la seguridad de que todos los elementos tienen la misma clave, podemos aplicarle un proceso para que ahora todos esos, digamos que esos documentos que estamos combinando tengan una única clave. Lo que recibimos es una llave y un valor, la cual procesamos para poder, digamos que compactar la información y poder devolver unas nuevas llaves y valores que ya contienen, digamos que la solución a nuestro problema, o tienen encapsulados los datos que queremos. Voy a hacer un ejemplo de MapReduce para entender mejor el concepto general. Por ejemplo, aquí vamos a ver cómo hacer el proceso de contar palabras. Aquí tenemos una entrada, esa sería la entrada. Aquí ingresarían las grandes cantidades de datos. En este ejemplo, pues solo hay
hay muy pocos datos, pero en general se utiliza para procesar grandes cantidades de datos como petabytes. Aquí se parte, vamos a partir el archivo, los datos, de acuerdo a en qué cantidades lo vamos a procesar para enviarlo a la fase de mapping, donde se le va a asignar una clave a cada valor. Por ejemplo, en este caso, este sería el equivalente a cada uno de los computadores que están trabajando para procesar esa información. Cada uno de esos computadores va a hacer el mismo trabajo, está haciendo el mismo trabajo, pero de forma independiente. Pero en este caso, a cada una de las palabras se le asigna una clave con la cantidad de veces que está. Entonces, por ejemplo, en principio cada palabra se encuentra, se colocan individualmente, se le coloca la cantidad a cada una de las palabras. Luego vamos a ordenar las palabras en esta fase de shuffle. Vamos a ordenarlas. Vemos que ahora sí vamos a combinar como los datos que han sido procesados por los diferentes mappers. Aquí vemos que desde aquí envía la misma palabra para combinarla. Ahora ya vemos que estamos seguros de que todas las palabras tienen la misma clave. Vamos a la fase de reducción. Simplemente lo que hacemos es, como ya tenemos los valores y las claves ordenados, tenemos la seguridad de que le podemos asignar una única clave a cada archivo. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos que son iguales, podemos dejar esto con la única clave 2. Como resultado final vamos a tener un nuevo archivo, cada uno de los valores va a tener su nueva clave y ahí habría concluido el proceso de MapReduce. Para este problema, donde teníamos que encontrar el número de palabras. Hola, mi nombre es Daniel Calero, les vengo a hablar de Hadoop Distributed File System. Es un sistema distribuido de archivo o storage de Hadoop. En este se pueden almacenar datos estructurados y no estructurados. Emplea una arquitectura NameNob y DataNob. Más que todo a esto me refiero con que maneja un sistema de clúster, el cual son modelos master y slave, que es decir, donde una máquina es maestro y las otras son esclavas. Usa Word, escrito, significa que escrito una vez y leído muchas veces. HDF puede escribir archivos, borrar archivos, pero no puede actualizar. Divide los datos en bloques de igual tamaño para luego distribuirlos entre los nodos que conforman el clúster. HDF guarda la data en varios nodos y mantiene el registro interno de la ubicación de los datos. Es decir, sabe dónde está cada dato, sabe qué tamaño tienen los datos. Les voy a hablar un poco de la historia pues, de HDFS. En el 2006 los creadores de Hadoop cedieron su trabajo a HDFS y MapReduce al proyecto Apache Software Foundation. El software fue ampliamente adoptado en proyectos de análisis de Big Data en una variedad de industrias. Con la versión en el 2012 HDFS y Hadoop estuvieron disponibles en la versión 1.0. Con la versión 2.0 de Hadoop en el 2013 se agregó un administrador de recursos YAR de despropósito general y MapReduce y HDF se desacoplaron efectivamente. A partir de entonces, Hadoop soportó diversos marcos de procesamiento de datos y sistemas de archivos.
Después fue MapReduce, lo reemplazaron por Apache Spark. Aunque HDFS siempre continuó siendo un archivo predominante para Hadoop. Después de 4 versiones alfa y una beta, Apache Hadoop 3.0 estuvo disponible en general en diciembre del 2017, con mejoras que soportan, ahí es donde se implementó lo de name nodes adicionales. Ahora les voy a mostrar una imagen de cómo funcionan los componentes de HDFS en los cuales están los name nodes. Los name nodes es un sistema, aquí se refiere a un sistema maestro que son los name nodes y sistemas esclavos que son los data nodes. Los name nodes también son llamados job tracker. Mantienen y manejan los datos de los data nodes. Guardan la metadata de los archivos almacenados en HDFS. Ubicación de los blobs, tamaño de los archivos y permisos. Recibe señales de los data nodes. Estas señales se llaman herbis. Los herbis son cuando digamos un sistema está activo, entonces él mantiene informando al name node. En caso de tal de que el archivo, digamos, el archivo esté desactivado, un data node esté desactivado, entonces él le manda una señal al name node. Entonces name node sabe que ese archivo está muerto y empieza empieza a buscar la información para tenerla en caso de que algún cliente la necesite para mostrar esta información. Los data nodes guardan la data de los archivos, se encargan de hacer las labores de lecturas y escrituras de las particiones de los clientes. El name node es un tipo de nodo del cual solo hay un clúster. Hay uno por clústeres, que es el más importante, ya que es responsable de la topología de todos los demás nodos. Mientras que los data nodes, este tipo de nodos, de los que normalmente van a existir varios, son los que realizan el acceso a los datos propiamente dicho. En este caso, almacenan los bloques de la información y los recuperan bajo demanda. Les iba a hablar de los bloques de HDFS. Cada archivo es particionado en bloques antes de ser guardado. Los bloques de HDF no son los mismos bloques de un sistema operativo. Los bloques por defecto son de 128, pero esto se puede cambiar si se desea. Un archivo puede ser más grande que el disco de cualquier máquina de clúster. Si un archivo es más pequeño que un bloque, su data ocupa solo una porción del bloque en donde está escrito. Los bloques son replicados por defecto 3 veces dentro del clúster, lo cual hace que sea tolerante a falla. Pues si un nodo se cae, existen otros nodos que tienen el mismo bloque almacenado. Yo había puesto un ejemplo donde tenemos referencia a un archivo que pesa 450 megabytes. El mismo se particiona en 4 nodos. 3 de 128 y uno de 66 megabytes para formar o sea, en los cuales se divide el archivo. Aquí les muestro una imagen del HDF, la arquitectura de HDFS. Digamos, los name nodes crean un metadata donde adicionan los nombres de las réplicas. Dice, las réplicas son de
los data nobs. Eh, esa aplicación es donde guarda, pues guarda la información de todos los data nobs. Dice, y es lo que el cliente ha escrito. Dice, cuando, bueno, está esta información, cuando es pedida, él vuelve y la lee y se la manda de nuevo al cliente. En este caso, se centra en mandar los naranobs que contienen metadatos y datanobs que almacenan información en bloques, trabajando en el corazón de Hadoop. HDF puede replicar datos a gran escala. En esta imagen, el cliente le hace una petición al nameNob para escribir un archivo. Este le responde y le dice cuáles son los nodos que puede usar. En este caso, el cliente escribe su primer bloque, como muestra en el ejemplo, en el primer rack. Las réplicas de los archivos serán dos, las cuales no estarán en el mismo archivo, o sea, siempre se guardan en otro rack. En este caso, las dos réplicas, como muestra esa, se guardan en el rack 2. Puede ser en un rack X. Ahora les voy a hablar de los comandos de HDFS. HDFS puede ser accesado a través de command line. Digamos HDFS, DFS es como como el comando principal que uno tiene que escribir antes o sea, tiene que ir acompañado de esto para poder escribir otro comando. HDFS, a pesar de que no es POXIS es una shell portable que pues no es que sea muy compatible con todos los sistemas operativos. Tienen en común algunos de sus comandos, como digamos cat, estos son algunos comandos de POXIS, pero también digamos POXIS fue generado por o sea, es muy parecido a Unix Linux, o sea que también se parecen a los comandos usados en Linux. cat, chmod, cp, ls, mv, macdir, rom, tail. Uno, para usar alguno de estos comandos, entonces escribe el comando principal, que es hdfs, dfs, y después escribe el comando con un guión, en el cual estamos utilizando aquí ls. Todos los comandos de HDFS usan PaxUtil como argumentos de sus comandos. Es que Authority Pack, digamos, aquí pues llama, va a agregar, pues como va a acceder a algún directorio, y él pone, digamos, la ruta, pero también él tira, pues en la ruta está conformada, hay una URI por la cual está conformada. Otros comandos propios de HDFS es copy from local, copy to local, gmerge, setrep, put y get. Copy from local, copia de archivos desde el file system local a HDF. Copy to local, copia archivos desde HDFS hacia el file system local. Gmerge concadena todos los archivos que se encuentran en un directorio que cumplen con un patrón en un solo archivo. Digamos, cuando son varios archivos, el Gmerge intenta agruparlos todos en un solo archivo para pues, después dimensionarlo. Ctrep permite cambiar el número de réplicas que se hacen en los bloques de los archivos que se usan como argumento. El factor de la réplica por defecto es de 3. Tengo otros comandos como put y get. Digamos, put es idéntico, hace lo mismo que el copy from local, y el get es idéntico al copy to local. Y ya,
como todo lo que tenía que decir de HDFS. Espero hayan entendido.